Mi Pues, Brown, ¿qué pasó? A ver, platícanos de este día que estamos aquí conviviendo. ese es el famoso día de Acción de Gracias celebrado en todos los Estados Unidos que, bueno, supuestamente su origen es en los primeros colonos, ¿verdad? Los puritanos, me parece, o los que vivieron antes, los peregrinos, que para, para dar gracias a Dios por todo lo bien que hubiesen experimentado durante el curso del año. Oye, pero es una festividad muy importante dentro del país. Sí, la costumbre, se sabe Inclusive es el inicio de la temporada navideña. sí, sí está muy conectado con lo que dices, la época navideña, que parece que solamente hay un brinquito, nada más un brinquito entre uno y otro. Y que realmente en la universidad el semestre comienza, el semestre termina, en esos días, ¿verdad? Y es verdad porque solamente tenemos esa semana que son vacaciones y la semana que viene son solamente la mitad de la semana, solamente es lunes a miércoles y luego el jueves y el viernes tampoco hay clases. Entonces hay una semana a medias y otra semana así, ¿verdad? Uno seguido por el otro. O sea, si me entiendo, ¿verdad? Que hoy nada más tuvimos clase de lunes a miércoles y va a ser lo mismo la semana que viene. Y luego vienen los exámenes finales. Entonces, en el calendario académico es decir que ya se acabó, Ya ¿verdad? se terminó. Ya, Oye, qué planes tienes para los futuros días, meses? ¿Qué hay de nuevo? bueno, lo más importante, Ya te habías alejado del YouTube un poco, ¿eh? pues últimamente sí me he alejado un poco y veo que tengo nuevos suscriptores, se podría decir, y a veces no sé exactamente cuáles son sus intereses, que yo podría hacer videos tratando de quizá cumplir hasta cierto punto Con el interés o con los intereses de ellos, ¿verdad? Pero no, ¿Qué es lo que más les inquieta o les llama la atención? pues yo creo que quizá a muchos les gusta porque hablo español, ¿verdad? Pero no sé, porque también hay el asunto de las lenguas clásicas, también el latín sobre todo. Y el proyecto que tengo ahora creo que es muy interesante porque encontré a un maestro de latín que tiene interés en traducir mi poesía. Ya ha traducido 5 páginas y leo y releo esas traducciones y me parece muy bien. Me parece que hay una riqueza en la lengua latina. Bueno, pues es un latinista genuino, ¿no? Él. Sí, él tiene títulos de varios lugares y entonces él es un latinista hecho y derecho. Entonces esa es otra forma en que aprendo latín con ese proyecto. Bueno, lo o sea, que aprendo perfecciona. más latín, perfecciono exactamente. Perfecciono mi latín porque es mi propia obra en una buena traducción. Y entonces, imbuyéndome en esto, voy adquiriendo más idea de lo morfosintáctico, para no hablar del léxico, ¿verdad? Y para mí ha sido lo mejor para aprender idiomas, es que me traduzcan, Oye, ¿verdad? ¿y te traduce del inglés al latín o del español al No, latín? ¿De qué? yo creo que es capaz de traducir desde el inglés, pero yo le mandé unos Ah, poemas traducidos al portugués por Manuel de Seabra, all right. porque su lengua es el portugués, ¿verdad? Fíjate. Entonces, claro, es la traducción desde otra traducción, pero sí es mi poesía circula de idioma en idioma. Y las traducciones de Manuel de Seabra son excelentes de cualquier manera. O sea, a veces me gusta más en portugués que en las lenguas originales. Que en lo que lo escribes. Sí. Que escribes en español, en inglés y en esperanto. Sí, y él los tradujo, la mayoría los tradujo desde el castellano. ¿Del esperanto? Del... Y ahora este chavo Manuel de Acosta, yo digo que sería capaz de traducirlos desde otros idiomas, pero le envié las soluciones de Manuel de Seabra. Y pienso armar todo un volumen de mi poesía en latín,
No, entonces, si hay otros traductores de por ahí, otros latinistas por ahí, a quienes les interesa el proyecto, que me digan, ¿verdad? Porque, claro que... ¿Quieres probar así con varios traductores de latín? Pues mientras más trabajadores... Ah, ya digo, para que, ándale, para que haya más diversidad, más diversidad y para adelantar al proyecto, ¿verdad? O sea, más trabajadores se realiza más trabajo. Y que sí te está sirviendo para mejorar tu latín. Sí, sí. Es una lengua maravillosa, porque uno se da cuenta, como Martín estaba diciendo, que es el padre o la madre de todas las lenguas que hablamos, Bueno, europeas, o de origen europeo. Entonces, lo que me falta es el griego clásico, solamente tengo unas nociones básicas, pero y siempre lo he sentido como un handicap el no saber mucho griego, porque hay escritores como Unamuno que ponen citas en griego. Y hay que saber lo que está diciendo. Yo sé leer las letras griegas, y el ruso tiene letras muy parecidas, todo eso no es problema, pero tendría que aprender mucho más vocabulario. En griego. Sí, para decir que sé griego. Ahora no lo sé. Bueno, pero pues con tantos idiomas que ya más o menos conoces, pues uno más. Sí, yo tengo que aprender el griego, hay que encontrar el tiempo, ¿verdad? Tendrías tiempo y ganas de hacerlo, porque hay algo que nunca te ha gustado, el japonés, ¿verdad? No, o sea, no te ha llamado. El italiano, fíjate, también has manifestado cierto... Bueno, es que recién sí he tenido más interés por esos dos idiomas y el italiano, porque me he dado cuenta ahora que puedo seguir un documental en italiano y entender un 90%, si no más, sobre casi cualquier tema. Y el japonés, pues, tengo una entrada al japonés que son los caracteres chinescos, que en japonés se llaman kanjis. Como yo sé muchos caracteres chinos, entro mucho más fácil al japonés, pero todavía no lo hablo. Entonces necesito mucho tiempo para eso. ¿Qué sucede en tu cerebro? ¿Qué te imaginas que sucede en tu cerebro adentro cuando puedes cambiar de un idioma a otro y tan diversos, ¿no? Es parecido al café. Tú sabes que soy muy adicto al café, ¿verdad? Que sí, eres un cafeinómano. Sí, que tomo mis 8 o 9 tazas diarias, pero es café fuerte. Yo pongo unas 3 cucharadas en cada taza. Ándale. Tazas grandotes. Que queden... Entonces, lo que me hacen, el estímulo que me dan los idiomas es muy parecido al estímulo del café. Aunque a veces me duermo tomando café, fíjate. Pero a veces bueno, me duermo estudiando idiomas. Pues es normal, ¿no? Sí. Cuando uno realmente es adicto al café, es normal que se duerma tomando café. Ahí está la prueba que uno es adicto, ¿no? Bueno, pues es que hay un cansancio, ¿verdad? También. Sí. Pero a veces yo estoy... Una necesidad de dormir, ¿no? Sí, pero... No, es que me refiero a lo energético, la energía que me aparte el café y también el estudiar idiomas. Ahora, en cuanto a lo que pasa en mi cerebro, no sé porque no estoy viviendo... No has profundizado dentro de... Dice ahí un estudio, ¿no? Que está comprobado que los que practican o estudian 2 idiomas, bilingüismo, sí, retrasan de 3 a 4 años las probabilidades del Alzheimer. Ok, tú que hablas 10 o 20 idiomas, ¿cuántos años retrasarías ese mal, no? Bueno, ojalá que mucho. ¿Quién sabe? Ándale, no. Lo que pasa es que tengo cada vez menos memoria, pero para los idiomas muy bien. Creo que Oye, vas a decir como alguien... soy de mente tan versátil que la memoria me es perezosa. Bueno, algo así, mi memoria es una pereza, porque a veces estoy hablando de cosas consabidas y no me acuerdo de nombres y cosas así. Caray, tengo que preguntar a mis estudiantes, se me pasa la onda. Pero el hecho es que
yo puedo seguir documentales con una un buen nivel de comprensión en unos 10 idiomas diferentes. No es decir que puedo desplazarme socialmente en esos idiomas, pero puedo captar lo que están diciendo. Entenderlo. En buen nivel, en unos 10 idiomas. Entonces, yo creo que los que somos así no somos tantos, quizá más en Europa que aquí. No, definitivamente, ¿no? Son ejemplares, especímenes especiales, ¿no? Y raros. Tú no conoces muchos multilingües, ¿verdad? Sí hay varios, ¿verdad? Pero no. Solamente en YouTube. En YouTube sí has encontrado. El máximo es este chico, vamos a ver, pues es de dominio público. Entonces, a ver, ¿por qué no sale? Aquí sale, ¿verdad? El Richard Simcott, pero esa computadora es muy lenta. Muy lenta. Dale doble clic. Aquí viene. No, pues hasta que abre. Bueno, seguimos con la plática mientras abre, pues dices, oye, pues estoy acostumbrado a los internet de la universidad, pues ¿qué puede? Sí, afortunadamente, porque es una herramienta utilísima, muy fascinante, para un multilingüe sobre todo, porque está saliendo, es un fenómeno del día de la actualidad, de que están saliendo... ¿Es de dónde eres tú? Bueno, eso por ejemplo, está en español, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué español? Porque es un comercial. Sí, es una de las grandes lenguas globales, el portugués también, el árabe, el chino, ¿verdad? El ruso, el inglés. El inglés, pero yo digo que el inglés ya está perdiendo su privilegio de única lengua universal. Están surgiendo muchas lenguas universales, es lo que quiero señalar. El español es el primero. Es el famoso Richard Simcott, es el mismo hiperpolíglota. Right. ¿Ya has tenido correspondencia con él? Sí, brevemente he correspondido con él, con Loki, con la mayoría de los, hasta con el gran académico, ¿cómo se llama? El profesor, Alexander, el profesor Alexander. Eso me está fallando la memoria. No, pues como dices, es que es tantos personajes, ¿no? Que hay. Sí, son muchos. Pero sí, es que son interesantes. Yo creo que es muy interesante vivir en diferentes lenguas. Oye, Loki, y Lashu, el que estudiaba las lenguas exóticas. Sí, muchos lo critican porque no domina realmente, que él sabe muchas frases en diferentes idiomas, pero eso no quiere decir que es funcional, ¿verdad? Pero se puede ver el otro lado de la cosa, que él es potencial en potencia, porque ir a uno de esos países y hacerse. Y entenderse. Sí, dentro de unos meses sí tendría una buena funcionalidad. Entonces no hay que criticar demasiado sus límites, ¿verdad? Hay los que se especializan en dos o tres o solamente uno, y como hay un muchacho que habla súper bien el latín, y todos saben que supuestamente se trata de una lengua muerta, pero él lo habla con una fluidez y una naturalidad realmente impresionante, ¿verdad? Y la pregunta es que ¿se debería uno dedicarse a uno solo idioma y llegar a ese nivel, que hasta lo hables mejor que tu lengua nativa, o si debe ser como Laosu y aprender un poquito de una amplia gama de lenguas diferentes? Pero no está haciendo daño a nadie Laosu al hacer eso, ¿verdad? Claro. Y ahora está muy enfocado en el Somali, que es una lengua africana, por alguna razón le interesa mucho eso. Entonces él sí tiene, como él mismo dice, sí se enfoca
tiene la capacidad de enfocarse. En las lenguas exóticas, como dices. Sí, eso es interesante. Yo he comenzado a estudiar quechua, que es lengua oficial en el Perú, aunque es discriminada y no lo aprecian debidamente, tristemente, pero eso tiene que ver con la ideología de los idiomas, el sentido, el imperialismo que todavía es muy fuerte en el sentir de muchas personas, pero yo creo que es falaz, es un sentir falaz, que uno debería de apreciar sus orígenes, sus verdaderas raíces y los idiomas que representan esas raíces, ¿verdad? Fíjate. Y como dices, el quiché pues es lengua oficial en Perú. Sí, fíjate, es lengua oficial de Perú, junto con el castellano, ¿verdad? Y es la lengua indígena más hablado en las Américas, más que náhuatl. Fíjate que el número de hablantes y todo es muy, a mi oído es muy agradable. ¿Sí? Pero no me pidas que diga algo en quechua, porque todavía soy muy soy apenas apenas principiando, ¿verdad? No, mi mamá, pues si no estábamos a... Sí. Me he dado cuenta al leer a Inca Garcilaso, por ejemplo, que él usa muchos términos en quechua y los explica detalladamente, y debido a mi estudio, aunque es muy inicial, estoy apreciando mucho más al Inca Garcilaso. Estoy disfrutando más de mi lectura de los comentarios reales. Okay. Porque él está muy imbuido en el mundo de sus ancestros y en su lenguaje, ¿verdad? Entonces, lo mismo con el náhuatl, yo creo que los que desprecian al náhuatl pues se están desconectando de sus raíces, de sus ¿no? propios sus orígenes. Se están enajenando a sí mismos. Prejuiciando, ¿no? Sí, con esas pinches ideologías, perdona mi vocabulario tan bonito, pero con esas pinches ideologías lingüísticas que dicen, el inglés, el castellano, esos pinches indios, ese tipo de mentalidad pendeja, ¿verdad? De reacción. Sí, muy reaccionaria. Bueno, pues ahí está el ejemplo en tu caso, que ninguna lengua te es insatisfactoria, ¿no? Cualquiera. Sí, algunos piensan que desprecio el inglés, pero no es cierto. Lo que pasa es que el inglés me es demasiado fácil para ser interesante. Entonces no me gusta estudiar otras lenguas a través del inglés porque es demasiado fácil. O estudiar historia, o estudiar, no sé, arqueología peruana o lo que sea. Prefiero leer un libro en alemán porque todavía me desafía. Ándale. Pero leer en inglés, pues, ¿dónde está el desafío? No está ahí, ¿verdad? Pues es un idioma común, sí, tuyo, ¿no? Pero leer en alemán, pues, todavía me da esa satisfacción de encontrar retos a superar. Exactamente, de encontrar algunos acertijos, inclusive, ¿verdad? O como se dirían unos puzzles, como puzzles. Rompecabezas, ¿no? Rompecabezas a veces me rompe la cabeza, pero más que nada retos que sí alcanzo a resolver. Ándale, y que asumes. Sí. Y me gusta leer en ruso, pero mi nivel todavía es muy básico. Es como quizá de tercer grado en la escuela. Bueno. Que no es muy avanzado, pero sí es algo, ¿eh? Pero sí lo abarcas. Sí, y pues nada, lo que me interesa más reciente, he estado muy absorbido en la arqueología peruana y en los chachapoyas en particular, que es un grupo que vivían en el departamento de Amazonas. Pero son pueblos de montaña y construían sus fortificaciones en las cimas de las montañas, pero con ciertos rasgos amazónicos, porque ahí está el origen del cuenco amazónico, muy cerquita, ¿verdad? Pero eso me ha despertado también interés en otros grupos como los mochis y hasta los propios incas, ¿verdad? Y lo fascinante de Perú es que hubo tantas civilizaciones tan diversas, o había, que se conjuntaron en sí, en ese espacio que, bueno, es
es muy grande el espacio, la región de los Chachapoyas, tú sabes, es tan grande como Suiza. Claro. No, y es que también la influencia mágico-religiosa de la región, el Popol Vuh, ahí sale el Popol Vuh. Sí, ahí está el gran escritor Mario Vargas Llosa, que sabe apreciar también esas cosas, ¿verdad? Que tiene un libro maravilloso que se llama La verdad y las mentiras. Que sí que en la literatura siempre es mentirosa porque siempre es la imaginación de alguien, del autor, propiamente de la literatura, pero a veces encierra más verdades que lo que nos toca vivir cotidianamente. O que lo que se ve a simple vista. O lo que se ve en los noticieros y todo eso. Pero el escritor tiene más capacidad para captar las verdades más profundas. Sí, plasmarlas en un momento dado. Aunque se valga del recurso de la fábula, ¿no? Y sí, que es mentira. Y de la novela y el cuento, ¿no? O se piensa que es mentira, pero de cierta forma. Bueno, es que tú ya estás hablando tanto como conocedor de idiomas, como escritor que eres, y también novelista, ya te estás profundizando en el ramo de la novela, ¿no? Sí, he dejado un poco al lado eso, pero es que cuando me fasciné por los Chachapoyas, no sé, era algo que me absorbió completamente durante varios meses. Leí todo cuanto podía, veía tanto documental. Y fíjate que mucho de lo que hay está en alemán y francés. Entonces no basta saber castellano e inglés para investigar eso. No, si no sabes alemán y francés vas a perder mucha información. Y no ha sido traducido. Fíjate. Y entonces también ahí me di cuenta de la importancia de los idiomas. Pero, ¿qué te iba a decir? No he abandonado el proyecto de la novela. He dicho muchas veces, hay otros videos donde lo he dejado al lado. Yo creo que es porque necesita tiempo de incubación o de gestionarse, ¿sí? de gestación. Gestarse. De gestarse. Gestionar es otra cosa. Sí, gestionar. Es manejar un negocio. Pero bueno, también estás manejando un negocio de la novela. Pero eso yo creo que una novela no es algo que puedes forzar, no puedes llegar con un látigo. No, definitivo. No es así. Entonces, sí, es muy interesante. Yo creo que toda la arqueología precolombina, pero también estoy dando cuenta de lo monstruoso que era Francisco de Pizarro y todos su caterva, que son pues sí, más terribles de lo que yo pensaba. La conquista es... Sí, las evidencias de torturas, por ejemplo, encuentran esqueletos en que han cortado todos los dedos. Y lo hicieron en español, la prueba es que luego los fusilaron en la cabeza. O sea que eran unos monstruos realmente esos hombres. O sea, definitivamente la conquista es una etapa muy dramática dentro de las Américas, ¿no? Sí, y criminal en muchos sentidos, porque también es criminal, no solo en eso, en la forma en que trataron a individuos y en la matanza de grupos de personas, también es criminal en el sentido de que había un proceso de evolución de una civilización y lo cortaron de raíz. Una exterminación de cultural. Sí, y no de una cultura que había florecido 1000 años o 2000, sino una civilización que apenas estaba comenzando a evolucionarse, a entrar en su florecimiento, y ahí lo cortan todo. ¿Sí? Es como un árbol que está en su mejor momento biológico y lo vienes y lo tallas, lo polan. Lo cortas de repente de raíz, dejando nada más un tronco feo, ¿verdad? Porque los incas apenas tenían, y lo vamos a acabar aquí porque ya es muy larga la plática, pero solamente tenían unos 200 años evolucionándose como cultura y como imperio. ¿Como cultura? Entonces eso también es un gran crimen histórico. Lo mismo que hicieron con los aztecas, pienso yo, que también era relativamente joven. Pues acá con Antonio de Landa, ¿no? Que le vino a destruir todo. Sí, luego los religiosos eran de los peores porque decían, por ejemplo, que
¿Cómo es que los incas construyeron esos muros tan perfectos con esos bloques enormes que pesan varias toneladas? No es posible que lo hicieran humanamente, entonces colaboración tuvo que colaborar del demonio. El Satanás, ¿no? Sí, ahora dicen que los extraterrestres, pero en esa época decían que Satanás. Bueno, Zacarías Sittin ahora dice que los extraterrestres. Okay, ¿no? Pero eso es nada más que una opinión, pero los criminales cuando llegan y destruyan todas sus imágenes y hasta sus libros, sus archivos. Sí, sus documentos, exacto. Cuando destruyan todo eso. Ahí donde se perdió mucha esencia histórica, ¿eh? Sí, y lo hacen en Perú, encuentran diferentes imágenes y nada más los destruyen sin tratar de entenderlos ni nada. Entonces, pues en fin. Bueno, mi bro, pues ahí quedamos.